Bueno, continuando con el tema que hemos venido tratando de derivadas, eh, quiero ser enfático en que lo que hemos estado viendo son las diferentes técnicas o reglas que existen en las derivadas, desde la derivada simple hasta la derivada del producto, ¿no? Y la de hoy que pertenece, que es la derivada del cociente. Entonces vamos a iniciar definiendo eso. Entonces la derivada de un cociente de entre dos funciones. Bueno, acá quiero hacer una aclaración. Siempre que hablemos del término dos funciones, quiere decir que son dos expresiones algebraicas, ¿listo? Para que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces acá, de hecho, es muy similar a la regla anterior, solo que hay una variación, y es la siguiente. Es que en vez de restar, se va a sumar, pero de hecho en estructura sigue siendo el mismo. Derivada del numerador por la segunda sin derivar, por la derivada del denominador por la primera sin derivar. ¿Qué es lo que se está agregando a diferencia del anterior? Es que en la parte de abajo se va a poner el cociente, o sea, la misma función, pero elevada al cuadrado. O sea, ese es el único cambio y el otro es que se resta. ¿Listo? Entonces, partiendo de esto, esta regla, pues como su nombre lo dice, solo aplica cuando tenemos dos funciones en términos de división. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, esta es la regla cuando tengamos una función en la cual se está dividiendo. La anterior fue cuando tenemos dos funciones en términos de producto. Entonces vamos a empezar con esta función. Entonces tenemos la función x sobre x al cuadrado más 1. Entonces miren, por regla, entonces ya sabemos que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar y vamos a desarrollar esto. Entonces ya sabemos que f de x va a ser x y g de x va a ser x cuadrado más 1. Entonces vamos a partir de acá. Entonces miren, vamos a hacer el reemplazo. Entonces miren, primero se escribe g de x, que en este caso es x cuadrado más 1, se va a escribir tal cual, x cuadrado más 1. La f', que es la derivada de f, recordemos que la derivada de x siempre va a ser 1. Menos derivada, no, f de x sin derivar, que ya sabemos que es x, y g de x derivada. Entonces acá vamos a hacer esta derivada, recordemos que el exponente pasa a multiplicar y se le resta 1, entonces serían 2x. ¿Qué le pasa al 1? Recordemos que la derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Listo? Entonces hasta ahí lo único que hice fue hacer el reemplazo a partir de la fórmula. Ah, bueno, y lo que les decía, la parte de abajo pues va a ser la misma función pero elevada al cuadrado. ¿Listo? Aquí quiero hacer otra aclaración. Normalmente o casi siempre esta parte de acá abajo no se toca. ¿En qué sentido? En que ustedes la van a escribir y lo único que van a hacer es elevarla al cuadrado. De resto no se le hace nada más. Siempre va a quedar así en la parte de abajo. Digamos que la parte operatoria se hace siempre en la parte del numerador. ¿Listo? Una vez hecho este reemplazo, lo que vamos a proceder a hacer es la multiplicación. Entonces vamos a empezar. Entonces recordemos que todo número multiplicado por 1, pues me da lo mismo. O sea, acá realmente no me cambió. Y aquí es donde vamos a empezar a recortar lo que vimos al principio de este periodo, del periodo anterior, perdón. Y es lo que tiene que ver con las propiedades de los exponentes. Recordemos que si hay dos x multiplicándose, su exponente se suma. Entonces sería x por x, x cuadrado. ¿Listo? Entonces, hecho este primer proceso, y ya habiendo roto todas estas multiplicaciones, paso el proceso de suma y resta. Entonces tengo menos x cuadrado más un x, eso me da menos x cuadrado más 1. ¿Listo? Aquí lo que realmente fue que este y este pues lo sumé, en este caso como son diferentes, restan. Acá es donde yo quiero hacer otra aclaración, que es normalmente la confusión que ustedes cometen al momento de realizar estos tipos de ejercicios algebraicos. ¿Cuál es ese error? Acá hay dos cosas. Una es la multiplicación, que es por la razón de que está saliendo este x cuadrado, y otro es la operación entre suma y resta de x cuadrado con x cuadrado. ¿Qué es lo que suele pasar o cuál es el error que ustedes suelen cometer? De que acá como hay un x cuadrado y acá hay otro, ustedes lo que hacen es que me los cancelan y me dejan 2. No. Recordemos que cuando es multiplicación, la parte literal, que es la parte de las letras, sí cambia cuando se multiplica, pero cuando se suma o se resta,
la parte literal siempre va a quedar igual. O sea, esa es la diferencia entre la multiplicación y la suma y la resta. ¿Listo? Para que por favor eso lo tengamos en cuenta. Preguntas de este primer ejercicio. Entonces acá cabe la anotación y es recordarles a ustedes que siempre hay que tener claras las derivadas principales, que son las derivadas elementales que vimos, para poder desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. Aquí vamos a ingresar de pronto una identidad trigonométrica para que quede un poco más visible. Vamos a ver. Pues lo mismo. El numerador siempre va a ser f de x y el denominador siempre va a ser g de x. Entonces vamos a empezar. Entonces miren, g de x es ¿quién? X cuadrado. F', entonces recordemos derivada de f de x sería coseno menos la f' sin derivar que sería seno, por g de x, que sería la derivada de x cuadrado, que ya sabemos que es que 2x. Listo. En este caso, notemos que no hay mucho por hacer. ¿En qué sentido? En que nos estamos metiendo con identidades trigonométricas y recordemos que las identidades, pues en sí, ellas no se pueden sumar de esa manera. Más sin embargo, acá hay otra aclaración, y es que en este caso, la parte de abajo, como es solo una expresión algebraica, podemos multiplicar sus exponentes por las propiedades de los exponentes que vimos también al principio. Recordemos que cuando hay un exponente de otro exponente, se multiplica. 2 por 2, 4. Aquí hago otra aclaración. Esto se puede hacer si y solo si hay una sola expresión algebraica. Si hay más de una expresión, o sea, si está x cuadrado más 1, no podría ser esto que dice acá. ¿Listo? Solo lo pueden hacer esta multiplicación si hay solo una parte, o sea, solo una porción de la expresión algebraica. Si hay sumas y restas, esto lo van a dejar tal cual. Vamos con otro. Esto es un poco más largo porque ya digamos que las expresiones algebraicas, tanto arriba como abajo, pues son un poco más extensas. Entonces, miren, aquí lo que hice fue realizar el proceso. Entonces, miren, la de abajo sin derivar, que sería 5x a la menos 4. La derivada de la primera, entonces voy a hacerla por partes para que ustedes vean que efectivamente coincide con esto. 3 por 2, 6, x2 le quito 1x, y derivada recordemos que cuando la derivada está de x solita, siempre es 1, y 1 por 4, 4. Listo. Acá derivamos esta primera porción. Vamos acá. La primera sin derivar, efectivamente, por la segunda derivada. Entonces vamos a derivar esta. 2 por 5, 10x, y derivada de una constante es 0. Entonces por esa razón me queda 10x. Y en la parte de abajo elevo toda la expresión al cuadrado. Entonces miren, acá es donde yo les digo a ustedes, siempre que hayan sumas o restas, esta parte de abajo va a quedar tal cual, ya no le vamos a modificar más. Ahora lo que viene es una multiplicación algebraica que vamos a recordar. Recordemos que la multiplicación algebraica lo que hace es que multiplica cada uno de los exponentes. Vamos a ver cómo se hace. Pues miren, 5 por 6, 30. X2 y X1, X3. 5 por 4, 20. Como no hay parte literal, bajamos el X cuadrado. Vamos con la segunda parte. Menos 3 por menos 6x, menos 18x, 3 por 6, 18. Y menos 3 por menos 4, entonces signos diferentes, se queda positivo. Hasta ahí hice esta primera parte. Ahora vamos con esta segunda. En este caso solo hay una multiplicación. 10 por 3x cuadrado, pues 30x a la 3. Acá hay un 1, acá hay un 2, se suman. Y 10 por 4, 40. Acá hay una x quedaría x cuadrado. ¿Listo? Ya desarrollando toda esta multiplicación, que digamos que eso es lo más extenso en estos ejercicios, ya lo que hacemos es empezar a desarrollar las operaciones. Entonces, miren, acá hay otra aclaración. Recordemos, voy a volver anteriormente, que hay un menos de la fórmula, y ese menos lo sigo pasando, y esto está en paréntesis. Entonces, para poder romper ese paréntesis, recordemos que si afuera hay un menos, cambiamos los signos.
Entonces, este es positivo, pasó a negativo, y este es negativo, pasó a positivo. ¿Sí ven? Entonces, ya lo que hice acá fue quitar este menos para que me queden todos los números acá. Y ya procedo a hacer la operación. Entonces, miren, miremos cuántas x3 hay. Acá hay 30x3 menos 30x3. Miren, esto se cancela porque 30 menos 30 es 0. O sea, x3 desaparece. Vamos con 20. 20x2, acá hay 40x2, entonces a 40 le quito 20, 20x2. En este caso no hay nadie de x, lo escribo tal cual, y en este caso tampoco hay números, lo escribo tal cual. Y ahí quedó mi derivada. Estas derivadas son un poquito más largas. Acá lo que básicamente toca es recordar suma y resta de expresiones algebraicas, pero en sí es el mismo proceso que se ha venido haciendo. Y acá vuelvo y hago la aclaración. Miren, la parte de abajo, si ven que siempre se mantuvo el mismo proceso desde el principio. Entonces recordemos que siempre que hayan sumas y restas acá abajo, esto va a quedar tal cual. O sea, esto realmente ustedes no lo van a modificar. No sé si hay dudas y preguntas hasta ahí. Por favor, para los que llegaron en el transcurso de la clase, me van escribiendo el nombre completo para tomar la asistencia. Mientras hacen ese ejercicio, yo les voy a mostrar el taller que está para esta semana, para explicarles cuáles son los ejercicios y qué es lo que tienen que hacer para esta semana. ¿Listo? Les voy a compartir ahora el taller. Luego me confirman si ya están viendo en la pantalla. Bueno, estamos en el tema de derivadas. Bueno, para recordarles que nos han presentado el taller de derivada, por favor, para que lo realicen. Aquí va a quedar la clase de ahorita. Bueno, vamos a ingresar al taller derivada del cociente. Bueno, esas son las que hay para esta semana. Cada uno pues tiene un nivel de dificultad diferente. Entonces, miren, en este caso, recuerden que yo les dije a ustedes, cuando hay este caso, ustedes pueden multiplicar el 2 acá. Entonces, acá quedaría, digamos que en la operación quedaría 3x a la 4 cuando ustedes hagan la derivada. En este caso, este va a quedar tal cual en la parte del denominador. En este sí va a cambiar, en este no cambia y en este no cambia. ¿Listo? Son 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. La idea es que apliquen esta derivada del cociente. Recuerden que se deriva el primero, por el segundo sin derivar. El negativo es algo que deben de tener mucho cuidado. Recuerden que el negativo les va a cambiar lo que está en la operación, para que tengan en cuenta eso. ¿Listo? No sé si hay alguna Profe, una pregunta. pregunta. Sí, señor. Esto, en los puntos que usted dice que hay suma o resta abajo, ¿se dejan tal cual así y no se hacen derivadas? No, cuando digo que se hacen, se dejan tal cual, quiero decir que al momento del derivar, el denominador va a quedar igual. O sea, va a quedar simplemente elevado al cuadrado. Pero en la parte de arriba ustedes sí hacen el proceso de derivada normal. O sea, lo que yo me refiero es que, digamos que en operaciones, abajo en el denominador ustedes no van a hacer nada. Todas las operaciones que ustedes van a hacer, la van a hacer en el denominador. Si quieren, hagamos un ejercicio. Bueno, en el caso de este, bueno, ese fue prácticamente el que hice primero, entonces ya lo tienen hecho. Por ejemplo, hagamos este de acá. Por ejemplo, miren, la derivada de menos 2 es 0 y la derivada de x más 3 es 1. Entonces, esperen, les comparto un Word y vamos a hacerlo por aparte. Vamos a copiar acá la ecuación. La ecuación sería menos 2 de x más 3.
Les voy a compartir pantalla para que vean el work que estoy haciendo. Entonces, miren, tenemos esta función, espera, agrando la letra de esto. O sea, veamos que y igual a menos 2 sobre x más 3. Entonces, miren, aquí lo que vamos a hacer ahora es la derivar. Entonces, recuerden que siempre que ustedes apliquen derivada, tienen que poner y' o f de x' o de y de x, porque si ustedes no ponen esa coma, quiere decir que no se está derivando. Pues mire, acá yo lo que yo les decía a ustedes es que la parte de abajo, o sea, que es x más 3, lo único que le va a pasar, o el único cambio que ella va a recibir, es que va a quedar al cuadrado. Ese es el cambio que ella va a recibir. O sea, el denominador siempre va a quedar así. O sea, así yo ya no le hago ninguna operación más. Pero arriba sí me va a cambiar la cuestión, que es lo siguiente. Entonces, bueno, por fórmula dice que, vamos a revisar la fórmula un segundito. La fórmula dice lo siguiente, y es la primera derivada. Entonces, la primera derivada de menos 2 sería 0. Por la de abajo sin derivar, que sería x más 3. Listo. Menos la primera sin derivar, entonces acá pongo en paréntesis menos 2. Por la derivada de la de abajo. Entonces, mire, derivada de x, 1, derivada de 3, 0. 1 más 0, 1. Listo, ahí quedó el proceso. Entonces, reitero, la derivada de la primera, la segunda sin derivar, la primera sin derivar y la segunda derivada. Ahí es donde yo digo a ustedes que deben de hacer el proceso, que es la parte de los cálculos. Y vuelvo y reitero, en la parte de abajo ustedes no van a hacer nada. Esto ya quedó así hasta el final. Todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. O sea, esto se me va a desaparecer. 2 por 1, 2. ¿Por qué razón no estoy quitando este 0 y lo voy a poner acá en negrilla y con rojo? Porque este menos es lo que yo les decía ahorita. Ustedes es lo que tienen que tener cuidado, porque ese menos es el de la fórmula. Entonces, eso me va a afectar. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Pues menos por menos, eso me va a dar más. Porque al final, ¿qué me va a quedar? Que la derivada de y igual a menos 2 sobre x más 3 es igual a 2 sobre x más 3 al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces, acá es donde les decía, mira, por ejemplo, esto que yo les decía, esto, si ustedes ven, desde el momento que yo derivé, nunca cambió. Siempre fue el mismo. Entonces, a eso me hago referencia que, cuando digo que cuando ustedes tienen acá su resta, lo único que ustedes le tienen que hacer es poner una a la 2 y no es más. Ya digamos que el proceso ya ustedes lo hacen acá arriba. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ahí les boté ya 2 ejercicios de los 5. Creo que el Profe, una primero. pregunta. Sí, señora. ¿Será que usted puede colocar la fórmula ahí? Igual en el Para... video, pero más sin embargo voy a subirles directamente la imagencita ahí en el aula para que les quede a mano. Vale. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta más. Por favor, para los que llegaron en el transcurso de la clase, no olviden poner el nombre porque luego se quedan sin asistencia. ¿Listo? Por favor, el nombre completo. Pues chicos, nos